El tío Richie. ¿Por qué no es una opción viable para la oposición mexicana? Vamos a desmenuzar al tío Richie como se merece. Es un personaje que en la superficie parece el arquetipo de un empresario exitoso y antisistema que la oposición fragmentada, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y sus satélites, podría necesitar para unir a la clase media urbana y a la generación Z enojada. Pero en los hechos, su historia personal lo revela como un pernicioso oportunista, un producto tóxico del neoliberalismo priista que heredó privilegios estatales. Los explotó hasta el límite y ahora finge ser el rebelde para evadir consecuencias. Si lo catapultaran como figura opositora o candidato en 2030, no solo sería un fracaso estrepitoso electoral, sino que inyectaría más veneno a la vida pública de México. Habría más polarización clasista, descrédito total de la oposición y un retroceso a los vicios del viejo régimen. Vamos a analizar paso a paso su trayectoria como un espejo. Su historia personal. Salinas no es un emprendedor disruptivo que venda productos en TikTok y X, donde tiene 1.8 millones de seguidores, amplificando su narrativa victimista. Nació en 1955 en una familia de élite. Su abuelo, Hugo Salinas Rocha, fundó Electra en 1906 como ferretería, pero el verdadero despegue vino con los compadrazgos del PRI en los años 80 y 90. En 1987, Salinas compró Electra por $40 millones, deuda que pagó con maniobras fiscales, y en 1993 privatizó Yusacell y TV Azteca con concesiones estatales regaladas. El espectro radioeléctrico a precio de cambio, gracias a Salinas de Gortari, quien fue su amigo cercano. Estamos hablando de Raúl. Esto revela un patrón pernicioso desde la cuna, el abuso de la consolidación fiscal, un esquema neoliberal que desde 1982 permitía mover pérdidas entre empresas para evadir el impuesto sobre la renta, eliminado en 2013 por abusos como los suyos. El resultado, 17 años litigando contra el SAT, acumulando una deuda de 48 a 53 mil millones de pesos, 2.7 mil millones de dólares con recargos por la inflación. En 2025, la Suprema Corte de Justicia le ha clavado un fallo unánime. Debe pagar ya, no hay posibilidades de amparos eternos, y esto no es persecución política como lo grita a los Cuatro Vientos en X, donde ataca a Sheinbaum y a la 4T como una resentida y llama a Morena un narcoestado. Es karma. Los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN lo consintieron y la 4T ahora no. Esta biografía lo hace indefendible para la oposición. La generación Z y las clases medias lo ven como un usurero de electo. Tiene tasas de interés más altas del 100% anual en préstamos a los pobres, embargando casas sin piedad. En X lo llaman el rico MacPato o el ampón de los casinos, lavado vía sus bingos. ¿Unir a la oposición? ¿En serio? Sería como poner a un tiburón a liderar una protesta en el océano libre. ¿Por qué no es viable para la oposición? Él sería un lastre que ahuyentaría mucho al voto popular. La oposición mexicana está en coma. PAN y PRI tienen menos del 20% de la intención del voto. El Movimiento Ciudadano sigue funcionando como un satélite. Sueña con un junior como él para capturar el voto urbano anti-4T, pero para estos partidos esto sería un boomerang. En 2025, Salinas lanzó el movimiento anticrimen y anticorrupción, fingiendo ser una especie de Milei a la mexicana, una mano dura estilo Bukele, contra programas sociales. Regalan dinero insostenible, dice. Y se está alineando con Trump, pidiendo una invasión por el asunto del fentanil. En X ha tratado de amplificar mediáticamente la supuesta convocatoria de la generación Z, con bots y con más que algoritmos. TV Azteca ha sido rebautizada como operadora mexicana de televisión para evadir más deuda. Esto significa que esto no es más que pan con lo mismo, una estrategia fiscal para evadir impuestos. Pero los números están hundiéndolo. Enfrenta un rechazo masivo. Según la encuesta Mitofsky, solo tiene el 12 o el 15% de la intención del voto en las clases medias. Porque, que seamos honestos, TV Azteca no tiene un gran renombre en medio de la clase empresarial. Se le ve como una empresa chafa y de usura, al igual que Electra. En menos del 5% de la intención del voto en las clases rurales y pobres, su base clientelar básica de Morena. La generación Z lo ve como un fifí nepo baby, un heredero, no es un creador de riqueza real. Otro factor que juega mucho en su contra son todos los litigios tóxicos en los que se ha visto envuelto. Además del SAT, debe $25 millones a AT&T, firma estadounidense. En Estados Unidos se enfrenta a un juicio por una fianza en Nueva York por Yusacell desde el año 2015. Enfrenta demandas en Reino Unido por inteligencia corporativa sucia. Esto quiere decir que espiaba a sus rivales. Denunció a la ministra Loretta Ortiz por soborno, ofreciéndole manejar su imagen a cambio de fallos fiscales, pero sin prueba. No tiene una base social sólida. Su oposición es personal. Ataca a Morena porque le cortaron el chorro. Las condonaciones pasadas bajo Peña y a Andrés Manuel. En X, sus posts del 19 y el 21 de noviembre de 2025 son puro victimismo. Morena destruye hábitats o pago impuestos, pero el gobierno roba. No propone agenda, solo evade. Solo es un rebranding para blindar a TV Azteca como su patrimonio. ¿Por qué Ricardo Salinas Pliego sería un desastre en las elecciones? Morena lo pulverizaría con spots de elevador contra el bienestar, robándole el voto joven, que ya lo tilda de surtos de mierda o NEP. La oposición ganaría ruido, pero perdería credibilidad. ¿Por qué? Haría más daño que bien a la vida pública la aparición del tío Richie en la vida pública democrática de México. Su perfil no une, al contrario, divide y corroe. Imagínalo como opositor. En sus dichos, en X, como en redes sociales, ha dejado en claro que él es un pernicioso clasista. Es heredero de privilegios priistas, concesiones estatales. Predica libertad mientras endeuda a pobres con usura y evade como rey. Fortalecería el discurso de Morena, fifís contra el pueblo, alienando a la base popular, el 70% de cobertura que tiene el bienestar, y radicalizando a la generación Z, que ya lo ve como un bravucón de yad. El daño para la oposición sería irreversible, porque aumentaría la polarización y cerraría definitivamente los pocos puentes de diálogo que quedan. Es un oportunista tóxico. Su movimiento anticorrupción es un frente personal para no pagar impuestos. Su meta explícita es no pagar lo que debe. Aliado de Atlas Network, un think tank golpista, alienta intervencionismo trumpista, socavando la soberanía. El daño hacia la oposición sería convertirla en vendepatrias y facilitar la hegemonía morenista, porque su presencia en la boleta electoral
sería un grave daño institucional. Sería una contradicción del sistema que aceptaran la candidatura a la presidencia de un tipo como él, teniendo litigios eternos en medio de 1000 batallas fiscales. Mostraría el desprecio que él mismo le tiene a la ley y al orden institucional. Básicamente lo mismo que hizo Andrés Manuel con Al Diablo a las instituciones, pero en su versión derechista. Como líder, él trataría de normalizar la posibilidad de evadir la responsabilidad de sus impuestos o del pago de los impuestos en medio de la clase empresarial, erosionando la confianza en instituciones, ya de por sí frágil por tanta reforma que ha hecho el morenismo. En X, sus posts como Morena criminal o jóvenes vomitan a Noroña es un linchamiento digital, no debate. También personalmente creo que ha cometido demasiados excesos cuando hace alusiones personales en contra de personajes de la 4T. Y porque su plataforma no es más que una plataforma vende humo. En el aspecto económico quiere venderse como un emprendedor antiimpuestos. En la realidad perniciosa es un evador serial. Debe más de 50,000 millones de pesos al erario mexicano. Sus prácticas económicas y empresariales se basan prácticamente en la usura. Erosiona la recaudación para servicios públicos. El target de su mercado en sus negocios es el ciudadano de recursos bajos. Políticamente él quiere venderse como un líder anticorrupción, pero la realidad es que es solo un oportunista personal que alienta golpes externos y divide a la oposición en juniors y el pueblo. Socialmente es un defensor de los jóvenes. Él quiere venderse a sí mismo como ellos, pero en la realidad solo es un fifí. Ignora la desigualdad con mano dura. Si él tuviera la oportunidad de ser presidente y tuviera las mismas circunstancias al revés, o sea, que a la izquierda generara un movimiento juvenil para exigir más apoyos, para exigir más becas, al tío Richie no le temblaría la mano para sacar a la policía y reprimir a estos jóvenes. En el ámbito electoral, es un unificador anti-4T. Él quiere venderse así, pero la realidad perniciosa es que lo rechaza más del 80% de las bases populares, tanto del PRI y del PAN, y no se diga de Morena. En conclusión, Salinas Pliego es el síntoma del mal que dice curar, un remanente priista que envenena a la oposición con ego, evasión y clasismo. Como opositor no puede desafiar a Morena, no puede legitimar un discurso. Miren, el viejo régimen regresa. Haría más daño, profundizaría la fractura social y deslegitimaría la disidencia real, la generación Z genuina que busca mejorar sus condiciones de vida. No haría más que aumentar la narrativa de la 4T. Llegaríamos a un punto en que este tipo de polarización lo único que harían es blindar el clientelismo de la 4T por muchas décadas. Mejor que se quede en su yate y ahí al menos solo se ahoga él.